Saludos hermanos, familia, Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Aquí agradecida al Señor de esta nueva reflexión que puedo compartir con todos ustedes y anhelo que sea de gran bendición como lo ha sido para mí. Le pido al Señor amado que me asista en esta hora, Señor, que esta palabra sea de gran bendición, Señor, que podamos ser transformados, amado Dios, por el poder de tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Nos aquí, amado Dios, abriendo el corazón, Señor amado, nos despojamos de toda oposición, Señor, en esta hora y te pedimos que obres conforme a tu poder y a tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes a través del libro de Éxodo, en el capítulo 4, vamos a estar leyendo algunos versículos, acerca de algo que el Señor me hablaba de gran importancia, que tiene que ver con nuestras limitaciones, que si bien es muy bueno y es adecuado reconocerlas, pero también es cierto que el Señor se fortalece en nuestra debilidad y que no debemos perder de vista que es el Señor quien logra las victorias cuando nosotros somos instrumentos en sus manos, que es con sus fuerzas, que a través de lo que el Señor toma como algo simple u ordinario, puede realizar obras extraordinarias verdaderamente, ¿no? Así lo hizo con Moisés y también así puede hacerlo con cada uno de nosotros, con aquellos que dispongamos el corazón, la vida, a disposición de lo que el Señor quiere obrar en estos tiempos. Entonces, con respecto a nuestra autoestima, es un tiempo donde tenemos que equilibrar lo que está desequilibrado. Así titulé este mensaje, equilibrando lo que está desequilibrado. Porque una mente negativa no proviene de Dios. El temor es algo que está dentro nuestro y en el conjunto de las emociones o sentimientos que podamos tener como seres humanos, pero cuando el temor nos domina, nos lidera, las cosas no van a salir bien. ¿Por qué? Porque todo sentimiento y toda emoción deben estar sujetas al Espíritu y nuestro Espíritu unido al Espíritu Santo. Amén. En Éxodo 4:10 en adelante dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Hasta el versículo 14 hemos leído. Y Moisés, en este diálogo, en esta conversación con Dios, Moisés discutiendo, poniendo excusas y cuestionando a Dios para no hacer lo que el Señor le pedía. Y es que Moisés veía ciertamente su incapacidad, pero esto fue lo que muchas veces fue su limitación también, y fue lo que causó que él no finalmente no confiara en el poder de Dios. En el capítulo anterior vemos que Moisés se encuentra con el Señor en aquella zarza ardiente. Esa zarza que ardía pero no se quemaba, y él dijo: voy a ver qué significa esta visión. Y ahí Dios lo llama: Moisés, Moisés, heme aquí, dijo él. Pero a pesar de haber visto ese milagro maravilloso y a pesar de haber escuchado
la presentación de este Dios de amor y todopoderoso. Este Dios conocedor de todas las cosas, porque Dios allí se presentaba de una manera asombrosa. No solamente le decía quién era este Dios, quién es Él el que es el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino que también a la vez el Señor daba señales maravillosas de su poder, con el objetivo de que Moisés pudiera comprender que este Dios todopoderoso era el que lo iba a acompañar. Vemos señales, vemos la presentación de Dios, de la fuerza de nuestro amado Señor, pero también leímos en el versículo 14 el enojo de Dios. El temor de Moisés causaba que su mente se anticipara negativamente a una situación. Cuando nuestra mente corre y se anticipa de forma negativa a los acontecimientos, no estamos pensando conforme a los pensamientos de Dios. Y es que nuestra mente tiene un espíritu, dice la palabra, y ese espíritu debe ser renovado, debe ser renovado conforme a la palabra de Dios. Tan solo una vara de madera, hablan estos versículos en el versículo 2 en adelante, dice: Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y ahí el Señor le dice, échala en tierra. Y esa vara se convirtió en serpiente. Moisés tuvo temor, pero el Señor le dijo, tómala por el extremo, por la cola, y ahí la vara volvió a ser vara, volvió a ser un simple palo, un simple bastón de madera. Y Dios no solamente estaba allí hablando de que con cosas ordinarias o simples hace cosas maravillosas y extraordinarias, sino que también lo hace con las personas, porque Él dice que toma lo más vil de este mundo, toma a aquellas personas que a lo mejor para el sistema mundo no valen nada, pero que a los ojos del Señor son perlas preciosas, son personas altamente capacitadas, con gran potencial que Él mismo pone para hacer grandes cosas en manos de este mismo Dios de amor. El Señor le da otra lección a Moisés cuando le dice: introduce tu mano, y cuando él la saca del lado del corazón, esa mano sale enferma, con lepra, pero al volverla a introducir sale sana. Dios estaba queriendo mostrarle a este que iba a ser el líder del pueblo de Israel en aquel tiempo, mostrarle el poder tanto para provocar como para sanar y como para controlar cualquier situación, sea lo que sea. Sin embargo, Moisés seguía dudando, Moisés seguía con esos pensamientos negativos que no le permitían confiar en las fuerzas de este Dios que estaba presentándose delante de él. Fue su limitación en varias ocasiones este problema dentro del corazón, de la mente de Moisés. Cuando nos vamos a los extremos, nos desequilibramos, pero tenemos que tener en cuenta que somos simples instrumentos, pero poderosos en las manos de Dios. Finalmente Moisés salió de ese lugar aferrado a ese cayado, y es que él se sentía seguro cuando esa vara de madera estaba en sus manos. La verdad es que nosotros también muchas veces, siendo conocedores de la palabra, necesitamos aferrarnos a un cayado, porque eso nos da seguridad, y el cayado para nosotros es esa palabra de Dios, esa promesa de Dios, y aún el testimonio de aquellos héroes de la fe y de tantas personas que a lo mejor no muchos conocen,
testimonios de personas que se cruzan en nuestras vidas para fortalecernos en la fe. Necesitamos aferrarnos a ese callado, a ese testimonio, a esas promesas de parte de Dios y salir finalmente en obediencia a cumplir lo que el Señor nos ha mandado, sabiendo que Él nos va a acompañar y que Él hará lo que tenga que hacer, lo que haga falta, para que su plan, para que su propósito sea cumplido. La obediencia, qué importante ser obedientes a la palabra del Señor. También en el libro de Lucas 17, 7 al 10, Él nos habla acerca de obedecer a Dios. Y obedecer a Dios se compone de dos cosas fundamentales. Nosotros debemos de cumplir con nuestra obligación cuando el Señor ya nos ha llamado, nos ha dado una promesa, nos ha capacitado, nos ha proveído de todos los recursos. Es obligación nuestra cumplir con la obediencia para con Dios, pero también es un privilegio. Debemos sentirlo, vivirlo, disfrutar y gozar de este privilegio, de este honor que es servir al Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que la obediencia es un deber, no es un acto de caridad para con Dios. Muchas veces pensamos que hasta le podemos estar haciendo un favor a Dios con lo que hacemos. Y lo cumplimos y no lo sentimos en el corazón. Pero Dios no necesita, Dios no necesita favores de nadie. La obediencia es un deber, no es un acto de caridad para con Dios. Dios no lo necesita. Dios anhela que le sirvamos con amor, de voluntad, con un corazón agradecido, con un corazón sincero y dispuesto, creyendo con fe y aferrándonos a sus promesas, a su palabra. Jesús no considera que nuestro servicio sea algo inútil, sea algo sin sentido, o Él jamás dijo que nos iba a dejar aún sin recompensa. Pero a través de estos versículos del capítulo de Lucas, el Señor ataca la injustificable autoestima, ataca el orgullo personal y espiritual y nos enseña que los polos opuestos, el desequilibrio, no es sano. Dice así la palabra de Dios en estos versículos. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto coma y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Equilibrando nuestra autoestima y poniendo la vista en el poder de Dios sobre nosotros, para lograr el propósito, la visión como aquella que tuvo Moisés, debemos de ser, anhelar, tratar, entender que tenemos que tener una autoestima equilibrada. ¿Y cómo podemos ser personas equilibradas emocionalmente y espiritualmente? Porque carnalmente y también en el espíritu necesitamos un equilibrio. Bueno, el Señor nos ha entregado algo maravilloso, que es la sabiduría. Pero no la sabiduría terrena, sino la sabiduría divina. Para poder ser personas equilibradas espiritualmente y emocionalmente debemos acudir a la fuente de toda sabiduría, la fuente de sabiduría divina, que el Señor dijo que aquel que se la pida, Él se la daría a través del libro de Santiago,
Y entonces vamos a lograr esa habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento de la palabra de Dios. Y verdaderamente esto es lo que necesitamos para entonces poder cumplir con el objetivo, con el propósito de Dios, de manera gozosa, agradable al Señor, y avanzando en todo lo que Dios ponga dentro del plan personal para cada uno de nosotros. Salomón, allí por el libro de Crónicas, nos enseña que la sabiduría es lo más preciado que uno puede tener, lo más valioso que uno puede llegar a tener. Pero a mí me impacta que Salomón, antes de convertirse en ese gran sabio, él ordenó sus pensamientos, él estableció las prioridades dentro de su mente y de su corazón antes de pedirle al Señor sabiduría. Es que él tuvo ese instante para poder ordenar y organizar esas prioridades dentro de su mente y dentro de su corazón. Él se dio cuenta de que la sabiduría sería la posesión más valiosa que podía tener aún siendo rey. Y cuando el Señor le preguntó qué era lo que quería, pudiendo tener o pedir cualquier cosa, él dijo: sabiduría, Señor, para guiar este pueblo, para liderar, para resolver conflictos, para llevar adelante ese lugar, ese propósito que el Señor mismo le había dado y donde él lo había puesto. Y es que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas, y nada se compara a ello, dice el Proverbio 3:15. Y Salomón es un gran ejemplo también para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo muchas veces ha hecho énfasis en poner orden y prioridades a nuestras vidas, cuando Él decía: busquen el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Él estaba ordenando prioridades, estaba enseñándonos a poner prioridades en nuestras vidas, aprender a disfrutar de las cosas, de las bendiciones que Dios nos pueda dar, pero de manera ordenada. Aprender que en este camino de obediencia al Señor tenemos que cada día acercarnos más a una mente equilibrada, a un estado de equilibrio saludable, donde si bien podemos reconocer nuestras limitaciones humanas, esto no debe ser impedimento para cumplir con el propósito de Dios, sino que debemos entender que es Dios con su fuerza, que es Dios con su poder, que es Dios quien se va a encargar de que las cosas sucedan usando nuestras vidas. Simplemente poner el corazón a disposición, la mente, la vida, las fuerzas y las habilidades que el Señor nos ha dado al servicio de nuestro Dios, para que su Santo Espíritu a través nuestro logre con el propósito que el Señor mismo nos ha mandado, equilibrando lo que está desequilibrado, y poniendo la mira en las fuerzas de Dios como instrumentos en sus manos, para lograr la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas y con esta palabra les anime a seguir adelante confiando en que las promesas que el Señor les ha dado serán cumplidas siempre y cuando pongamos a disposición nuestro ser por completo y creyendo en Él por sobre todas las cosas, que será hecho lo que Él dijo. Amén. Abrazos y bendiciones para todos ustedes.